Hoy un tema muy importante referente a los derechos humanos y la Constitución. Queremos agradecer a todos los que nos siguen todos los viernes aquí directamente en el Zoom y a través de nuestra página del SECOCICE en el Facebook Live, y damos la bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del SECOCICE, a todos, y vamos a ver quién es nuestro invitado de hoy. Adelante, Daniel, por favor. Bueno, pues buenos días otra vez. Estamos ya empezando este programa de Viernes de Derechos Humanos. Hoy, como vieron, tenemos un excelente catedrático, un destacado investigador del Sistema Nacional de Investigadores, integrante importante de una de las universidades más trascendentes de México, la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor José de Jesús Becerra Ramírez. Amigo, bienvenido a Viernes de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor. Un gusto recibir esta gentil invitación y poder dialogar con esta temática que atinadamente seleccionaste y a la cual me adhiero con enorme gusto, y espero poder reflexionar y dialogar sobre dicho aspecto, que agradezco, vuelvo a repetir, doctor Jaime Martínez Lascano, Alfonso, para poder pues reflexionar en un momento complicado en México y en el mundo, y complicado también para el tema de los derechos humanos y para el constitucionalismo. Por eso creo que muchas gracias por esta invitación y para reflexionar este tema que me llamó mucho la atención, y con todo gusto lo haremos. Gracias, doctor. ¿Qué podríamos decir para iniciar? ¿Qué relación tiene el derecho constitucional, el constitucionalismo con los derechos humanos? Pues realmente desde el origen, hablar de constitucionalismo, pues es hablar de derechos humanos. El constitucionalismo pues es una temática que se cataliza en la época de la modernidad, porque el signo distintivo de hablar de esta palabra constitucionalismo es construir en la vida política, pero respetar la autonomía de las personas, sus derechos. Entonces, no se puede hablar de constitucionalismo si no se habla de derechos humanos o derechos fundamentales, porque es el signo distintivo del mismo. Es decir, no puede sustraerse el tema de derechos si no están los derechos humanos presentes. Porque efectivamente, y no es un tema de ahora, es un tema desde el constitucionalismo primigenio, cuando los propios estamentos por allá en el medievo sentaban al monarca, al rey o al dirigente de un ámbito territorial y hacían un pacto, como fue la Carta Magna. Entonces, y ahí se hace un pacto entre, que es por eso un constitucionalismo primigenio de origen. Entonces, atendiendo a tu pregunta, el signo distintivo del constitucionalismo desde el origen, desde el primigenio, pues son los derechos humanos. No se puede hablar de constitucionalismo si no se toca el tema de los derechos humanos. Es interesante porque, como bien señalas, doctor, el origen de lo que se decía en la Declaración Francesa, que para que existiera una constitución dentro de los requisitos tenía que estar la protección a los derechos fundamentales, por llamarlo así,
y la división o la separación de poderes que implica de una u otra forma restringir el poder y que podríamos decir, si estás de acuerdo, que el derecho constitucional lo que busca es controlar el poder, no solamente hacia los ciudadanos, sino hacia su propio ejercicio. En este tránsito, ¿cómo ves el constitucionalismo mexicano? ¿Ha habido avances? ¿Ha habido retrocesos? Porque tenemos una constitución que es de 1917, que ha sido multireformada, porque la mayoría de los países tienen constituciones de hace 30 años, por ejemplo, la colombiana de 1991, etcétera, pero nuestra constitución sigue, podríamos decirle, datando de 1917. ¿En qué esfera estamos los mexicanos en el constitucionalismo respecto de otros países desde tu perspectiva? Sí. Pues mire, yo creo que tenemos que, esta es muy buena pregunta, doctor, porque nos lleva a lo siguiente. Citaste, creo que ese es el punto de partida que tenemos que hacer, el artículo 16 de la Declaración Francesa, que decía que aquel país que no divide el poder y no garantice los derechos humanos no tiene constitución. Y haciendo uso de esa cita que nos lleva para responder esta pregunta. ¿Cómo estamos nosotros en México para ver si nos encuadramos en un verdadero Estado constitucional? Tenemos que distinguir dos cosas. Una, el punto de vista normativo, cómo estamos normativamente y cómo estamos en la práctica, para si cumplimos lo que dice esa frase tan potente de la Revolución Francesa. Es decir, normativamente, ¿cómo estamos en el tema de derechos humanos? Nuestra Constitución, ya citaste la Constitución colombiana, sobre todo aquella que emana de la reforma del año 91, que transformó el ámbito constitucional colombiano, pero también institucionalmente aportó muchas cosas. La Constitución colombiana catalizó un debate muy interesante en la práctica. Entonces, México, ¿cómo está en relación al constitucionalismo global o internacional? Nosotros, normativamente, tenemos una constitución muy generosa en temas de derechos humanos. Tan generosa es que nosotros tenemos un catálogo muy amplio en nuestra constitución política, de derechos individuales, derechos sociales, económicos y culturales. Es decir, tenemos un abanico normativo reconocido en nuestra Constitución muy generosa en materia de reconocimiento. Vuelvo a hacer énfasis en eso, en materia de reconocimiento. Si nosotros vemos los artículos de nuestra Constitución, no únicamente la parte dogmática, sino en su conjunto, porque hay derechos incluso reconocidos más allá en nuestro texto constitucional, pero no solamente es generosa en el tema de los derechos reconocidos en nuestra Constitución, sino además la generosidad no se termina con el reconocimiento de los derechos reconocidos en nuestra Constitución, sino que incluso va más allá. Y esta generosidad se fortalece y se refuerza con las cláusulas de apertura al derecho internacional de los derechos humanos, que en nuestro país no son pocas. Rola dice que hay diversas vías de incorporación del derecho internacional, ya lo he dicho en otras ocasiones, y no me cansaré de decirlo, para responder esta pregunta que el doctor Lascano me lanza. Porque normativamente nosotros no estamos mal, porque no solamente es el reconocimiento de nuestra Constitución, sino la cláusula de apertura que nuestra Constitución que fortalece después de la reforma del año 2011, que no estaba mal en materia de reconocimiento ni apertura previamente, antes del 2011, pero que se fortalece de un calado tremendo, porque nuestra Constitución, sobre todo el artículo primero, abre el catálogo al derecho internacional y dice que son derechos humanos los que están en nuestra Constitución y todos aquellos derechos reconocidos en tratados internacionales que el Estado mexicano forme parte y que no son pocos. Más tarde en salir un tratado cuando México
ni tarde ni perezoso, nuestro sistema político lo hace suyo. Es decir, sin ningún problema, si nosotros entramos al Senado de la República y vemos el catálogo de tratados de derechos humanos y tratados generales, que algunos también contienen derechos humanos, es muy generoso en la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a México. Entonces, atendiendo esta pregunta, ¿cómo estamos en relación a otros países? Pues estamos mejor normativamente que muchos, porque Rola dice que hay varias vías de incorporación. Una, la aplicación directa, vía de incorporación, de aplicación directa, es decir, si nosotros ratificamos un tratado, yo puedo citar, y vamos hablando de cosas incluso hasta prácticas, yo puedo citar en una demanda mercantil, civil, familiar, un contenido de un tratado internacional sin ningún problema, porque es parte de nuestro ordenamiento. Muy diferente a, por ejemplo, España, que tiene la incorporación vía interpretación. No podemos incorporar directamente el contenido del tratado, sino la interpretación que sobre el tratado se realiza. Nosotros también la tenemos esa, no crean que estamos mal. España la tiene en el 10.2, nosotros la tenemos en el artículo 1. Tenemos la aplicación directa, tenemos la interpretación conforme. O sea, normativamente no estamos mal. Pero además también tenemos el de protección más amplia, conocida como principio pro homine o pro persona, y también lo tenemos en el artículo 1. Pero además, no contentos con esos, normativamente también le tenemos un rango jerárquico a los tratados, que ya lo quisieran muchas constituciones. O sea, sin ningún problema lo tenemos a la par de la Constitución. Es decir, el criterio jerárquico de aplicación directa, de interpretación conforme y de protección más amplia, normativamente lo tenemos aquí. Entonces, normativamente estamos bien, constitucionalmente en el ámbito normativo, pero haciendo uso del artículo 16 de la Declaración Francesa, ¿los garantizaremos plenamente? Es ahí, doctor Lascano y estimado público que nos sigue, donde tenemos el problema en México. ¿Seremos un verdadero Estado constitucional? Pues normativamente muy bonito. Somos de las constituciones más generosas en el mundo en materia de reconocimiento y de incorporación, pero la deuda empieza a generarse en materia de garantía. Ese es el problema, doctor. Creo que esa pregunta de inicio y de catalización pues nos lleva a reflexionar si eso que ya hace ya 2 siglos, más de 2 siglos, los franceses revolucionarios mencionaban en su declaración que si no se cumple con la garantía, no somos un Estado que tenga una verdadera constitución. Frases ya no de reciente cuño, ya frases viejas, pero qué ilustrativo es para el momento actual. Claro, siempre es bueno volver al origen, ¿verdad? Para saber cuál es el rumbo. Saludamos a Jorge Martínez Velasco, a Jesús Manuel Orozco. Espero que sea mi amigo Jesús Manuel Orozco, de Guadalajara. De estas tierras. De esas tierras hermosas. Ahí nació mi padre. Entonces, también, y además le voy a las Chivas, disculpen el comercial. Lisbeth Catarina nos manda un saludo. María López, saludos desde la Ciudad de México. Saludos desde Ecuador. Carolina Ramón, Rocío Camacho, saludos. Siempre nos sigue María Elena Alcázar Molina. Y Patti también, Karina Daniela Palacios, Carlos Rafael Guajardo Gómez de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Un saludo a todos nuestros amigos de Tabasco. Javier Molina, Marcela Menz. Bueno, en fin, saludos a Sayuri. Excelente, buenos días. Bueno, yo recuerdo que el doctor Cipriano Gómez Lara, que en paz descanse, mi maestro, planteaba que los abogados tenemos que movernos en 3 planos conceptuales. El plano del paraíso de los conceptos, que podríamos decir que es lo que acabamos de señalar el doctor sobre el aspecto normativo y la influencia de los tratados internacionales. Luego había que transitar al purgatorio de las normas. Y por último, para llegar al infierno de la realidad. En este infierno, en la realidad, ¿cuál sería
sería el mismo balance. ¿Estamos bien? ¿El constitucionalismo ha sido eficaz o ha necesitado de la coadyuvancia del derecho internacional, del derecho convencional de protección a los derechos humanos desde su perspectiva, doctor? Mire, yo creo que ya incluso no debemos de separar. Ya el derecho nacional y el internacional se agrupan en uno solo. Lo que Fioravanti le llama el constitucionalismo supranacional, porque gracias a las constituciones nacionales como nuestra, se incorporan el derecho convencional o el contenido de resoluciones internacionales, es decir, tanto normativa como jurisprudencialmente. Se habla ya de diálogo entre tribunales, cuando incluso ni hay vinculación directa. Hablamos de un escenario de un constitucionalismo supranacional, pero paradójicamente, ¿qué está pasando con el constitucionalismo actualmente? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes que se tienen para luego buscar algunas alternativas de solución? Es decir, teóricamente lo vemos en foros como lo que encabezas, doctor, y este grupo de juristas en todo el continente americano y el europeo, sobre todo este diálogo entre América y Europa, académica e intelectual, en los foros que recurrentemente y que hemos coincidido en ellos, pues el gran problema es de la garantía, pero hay una asignatura muy pendiente. Dice Gargarella que hace en un libro ya no muy reciente de 2015, 2016, donde habla que dice, ¿cuál es la asignatura pendiente del constitucionalismo contemporáneo? ¿Cuál es la asignatura pendiente? Dice, una de ellas, y muy grave, son las enormes desigualdades. Son las enormes desigualdades existentes en todo el mundo, no solamente en los países en desarrollo, sino incluso en los países con indicadores de desarrollo tremendo, pues hay muchas desigualdades. Es el gran reto del constitucionalismo contemporáneo, cómo abonar a subsanar o paliar esas enormes desigualdades, porque tiene que ver con el tema que nos ocupa, el tema de derechos. Si nosotros no cuidamos la garantía de los derechos, sobre todo los derechos sociales, económicos y culturales, vamos a tener sociedades muy dispares y desiguales. O como lo que estamos viviendo actualmente. Lo que estamos viendo actualmente por esta pandemia global evidencia precisamente esas debilidades del constitucionalismo contemporáneo, que desgraciadamente las clases o los sectores sociales en desventaja son los que están sufriendo los graves estragos de las circunstancias al no estar preparados para responder a una situación de esta naturaleza. Entonces, ¿qué debe de hacer el constitucionalismo? Tomar el toro por los cuernos y asumir en serio el tema de los derechos humanos. Porque si ahora, como no lo hemos hecho anteriormente, no se toma en serio el tema de los derechos humanos, pues vamos a tener sociedades con muchísimos problemas, como lo estamos viendo, porque las enormes injusticias que se viven, va a haber problemas de violencia desmedida, como lo estamos viendo ahora, de problemas de acceso a la alimentación, a la salud, a la vivienda, sobre todo esos derechos que son fundamentales. Por eso, el signo distintivo que debe de ser del constitucionalismo contemporáneo debe ser un constitucionalismo igualitario. No en el sentido del constitucionalismo primigenio, como dice Fioravanti, que buscaba la igualdad entre los actores sociales para hacer un pacto de iguales y que llevara a la estabilidad y a la no confrontación. Ahora se habla de un sentido de la igualdad, pero el sentido de la igualdad de los destinatarios, que son todas las personas y los ciudadanos. Entonces, el gran reto de este constitucionalismo es el tema de las enormes desigualdades, tanto de origen, del punto de partida, como del punto de llegada. Lo que Ferrajoli le llama la igualdad sustancial. Y eso tenemos que pugnar para que no nos pase lo que hoy desgraciadamente estamos viviendo. Al no prever cómo hacer frente a situaciones donde los grupos en situación de vulnerable
no pueden hacer frente adecuadamente a este tipo de situaciones que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿qué tiene que hacer el derecho en esto? Y sobre todo, el constitucionalismo de los derechos humanos. Pugnar de que no solamente, y ya esto es algo que no estamos descubriendo el hilo negro, no solamente los derechos de libertad, sino también los derechos sociales, económicos y culturales, porque en la medida que se sigan descuidando, y esto va a tener repercusiones de índole económica también y demás, estamos descuidando el tema de la educación, la salud, los bienes comunes, como es el medio ambiente, el agua, los grandes recursos naturales. Mientras no cuidemos todo eso, situaciones como esta nos van a seguir pegando a todos nosotros por los olvidos de nuestro constitucionalismo contemporáneo que no se sustrae de nada. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es teórico, ¿qué nos tiene que, cómo lo podemos resolver en el día a día? Pues exigir en políticas públicas que se cumpla eso que normativamente tenemos en nuestra Constitución. Si nosotros, y pongo un ejemplo, si nosotros revisamos, por nada más decir algo, un botón de muestra, por decir algo, artículo 4 de la Constitución mexicana. Y si vemos ahí, dice, toda persona tiene derecho al agua, toda persona tiene derecho a la salud, toda persona tiene derecho a la alimentación. Así tal cual, toda. ¿Qué está pasando con ese mandato imperativo? Y si además nos vamos al artículo primero y lo concatenamos con la fracción tercera donde dice toda autoridad deberá de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. ¿Y eso dónde está? Está en la Constitución. ¿Y a quién la obliga? A toda autoridad. Entonces, ¿qué tipo de constitucionalismo estamos viviendo? Lo que Fioravanti, y lo dice, y también no es algo nuevo, vuelvo a insistir, dice, perdón, Ricardo Guastini, ya toqué previamente a Fioravanti, ahora vamos con Guastini, que dice, y cito es el artículo 4 y el artículo 3 de la Constitución, que mandatan y obligan a toda autoridad. ¿Qué tipo de constitucionalismo estamos hablando ahí? ¿Un constitucionalismo para los dioses del Olimpo? ¿Un constitucionalismo para la retórica política? ¿Un constitucionalismo para estar en los cuernos de la luna? No, de ninguna manera. Dice Guastini también, hermano Vitale y otros más, que, Comanducci también para ser exacto, que estas constituciones nos mandatan y nos vinculan porque son, dice Guastini, invasoras. O lo dijéramos nosotros comúnmente, constituciones entrometidas, que van a estar presentes en todo, y no esperemos a leyes reglamentarias para que se aplique, sino que son de aplicación y efecto inmediato. Entonces, ¿qué hacer con esto del cuarto y con esto del primero de la Constitución para toda autoridad? ¿Tenemos que cumplir solamente con los derechos de libertad o los derechos civiles y políticos? ¿Y qué pasa con los derechos económicos, sociales y culturales? Ese yo creo que es el enorme reto. Excelente. Mónica Seis, la saludamos. Un saludo hasta Tapachula. Alba Victoria López. También tenemos a nuestra querida doctora Blanca Torres, hasta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Angélica González, Alcaldía Coajimalpa, la Ciudad de México. En Tuxtla Gutiérrez, Cecilia Mejía. El director general dice saludos a los organizadores y al doctor Becerra, saludos. Saludos desde San Cristóbal de las Casas, la maestra María Guadalupe Cruz Castro. Excelente tema. Xochitl Hernández, Atisban dice, buenos días, los felicito al doctor Lascano y sobre todo al doctor José de Jesús. Bueno, tenemos un país que de acuerdo con algunos números establecen que más de 50 millones de personas están en pobreza. Eso es duro. Y que también un gran porcentaje está en pobreza extrema, que significa ni siquiera cumple con el mínimo vital. Tenemos estos principios, estas directrices de, podríamos decir, al Estado para cumplir con políticas públicas.
En cuanto a los medios de control constitucional, la reforma de la ley de amparo y a los otros medios de control constitucional, ¿son eficaces? ¿Realmente cumplen con los parámetros de sencillos, eficaces, para proteger y garantizar los derechos humanos plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México ha suscrito? ¿Son eficaces, considera, doctor? Pues mire, eficaz pudiera ser que sí, pero sencillos no tanto, porque nuestro procedimiento de amparo se ha vuelto muy formalista, excesivamente formalista, y a veces no todas las personas tienen acceso a la justicia. Y lo estamos viviendo actualmente. Nosotros no hemos visto una declaración de emergencia, o sí, doctor, una declaración del Congreso donde se suspende garantías, ¿verdad? Ustedes que nos siguen, no hemos visto eso. Bueno, yo he visto al gobernador de Jalisco, Sí. medio ahí anda exigiendo, y algunos otros estados. Sí, que están, pero no hay. ¿Y qué estamos viendo? O sea, fíjense nada más. Estamos viendo en la práctica suspensión del acceso a la justicia, sobre todo. En algunas materias se está abriendo de forma gradual, en línea, pero de forma sencilla, preguntémosle a un grupo indígena, a un grupo de migrantes, si los recursos y medios de defensa son adecuados para acceder a la justicia en una situación como la que estamos viviendo, y si es sencilla y efectiva para subsanarles sobre todo sus derechos sociales, económicos y culturales. Preguntémonos. Yo creo que no estamos descubriendo el hilo negro. A ver, un grupo de migrantes que les están pisoteando sus derechos, un grupo indígena que por una minera les están violentando sus derechos, o el derecho de consulta, o el acceso a medicamentos, a servicios públicos de salud indispensables y básicos, y tenemos el acceso a la justicia para que a golpe de sentencias se corrija el rumbo. Pues se cuestionará. ¿Ve cuántos amparos nuestros litigantes han presentado y les han dicho, no, no es un asunto relevante, por lo tanto espérate a que pase esta situación para darte salida? Entonces, creo que es un momento de reflexión, y los juristas tenemos que decirlo, y más desde la universidad, desde las universidades que nosotros estamos deliberando este tema de los derechos y el constitucionalismo y su eficacia, su garantía, si en verdad se sigue un garantismo en temas de derechos humanos. Pues la pregunta que lanza y la respuesta ahí está. Yo la dejo abierta porque, fíjense usted, paradójicamente, la primera sentencia en contra de México de la Corte Interamericana, que fue en contra porque la primera no procedió, pero todas las demás sí. El asunto Jorge Castañeda, que fue que de origen era un tema de candidaturas independientes, pero en el fondo no era ese. En el fondo era el acceso a la justicia. Y para orgullo de nuestro país, que nos sentimos tan orgullosos de Otero, de Crescencio Rejón, la primera sentencia en contra de México dictada por la Corte Interamericana fue porque el acceso a la justicia y el recurso sencillo y efectivo no se garantizaba para aquellas personas que no pertenecían a un partido político, y el amparo no respondía a las expectativas que, para nuestro orgullo, y creo que nos pega muy fuerte para la historia del amparo en México, no respondía a las expectativas de ser un procedimiento efectivo, sencillo y sobre todo eficaz para un tema de derechos de político-electorales. Entonces, creo que en la circunstancia actual, nosotros tenemos un procedimiento reforzado en materia de derechos humanos, y lo pudiéramos decir en muchos sentidos. Nosotros podemos ir para decir, o sea, normativamente cómo está, pero en la práctica no se está siguiendo. Tenemos un procedimiento reforzado de un calado increíble. Tenemos la vía jurisdiccional, vía amparo, pero no solamente vía amparo. Cualquier tribunal en nuestro país, desde un juez ordinario de primera instancia, ya es garante de los derechos humanos con la reforma del 2011. Es decir, la vía jurisdiccional para proteger los derechos humanos, tenemos la justicia ordinaria o local para protegerlos. Y luego la justicia federal.
Y si en esa vía jurisdiccional la justicia local no cumple, nos vamos a la federal para hacerla valer. Y si aún así no se cumple, pues tenemos la interamericana con el filtro previo de la comisión y luego la Corte Interamericana para como última palabra, como última voz, la Corte auxiliada por la comisión. Y si no fuera así, pues está el sistema universal, los comités de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos a través del examen periódico universal, pero esa es la vía jurisdiccional y la otra internacional. Es decir, tenemos la vía local, federal, la regional y la universal, pero tenemos, no solamente son esas, tenemos la vía no jurisdiccional con las defensorías de derechos humanos local, o sea, tenemos un sistema de defensores de derechos humanos, defensores del pueblo, ombudsman en nuestro país. Tenemos la protección no jurisdiccional local y luego la federal. Entonces, tenemos un sistema reforzado de los derechos, pero con todo ese universo de instrumentos de control, como decía el doctor Lascano, de control jurisdiccional o incluso hasta de control de convencionalidad, tenemos control difuso de constitucionalidad, sin descartar el concentrado que lo tiene la Suprema Corte, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos pues un masacote, pues no sé si entiendan esa palabra, que tenemos control difuso de constitucionalidad, control concentrado, pero también control difuso de convencionalidad, que se asocia y no se separa del difuso de constitucionalidad en algunas cosas. Entonces, pues normativamente tenemos mucho, tenemos los recursos, pero ¿serán eficaces? Vean los altos indicadores de impunidad en nuestro país. ¿Cuántos llegan a resolverse en materia penal? Un universo muy pequeño. ¿Cuántos derechos se están violentando en nuestro país y se acude ante la vía jurisdiccional y la no jurisdiccional? Ese es el gran problema de nuestro país, que a pesar de tener una tradición de un recurso para proteger los derechos desde el siglo XIX, desde el voto particular de Mariano Otero en el año 41-42, con Crescencio Rejón también a la par, cuando se incorpora constitucionalmente en la Constitución del 47, cuando se refuerza en el 57 con aquella primera ley de amparo, también posterior en la época de la reforma, que se da en la reforma del siglo XIX, con la fortaleza en la época posrevolucionaria, cuando se incorporan ciertos derechos sociales y también se protege vía amparo. Con todo eso, con toda esa tradición, creo que en la práctica nos dicen que hay una asignatura pendiente con los medios eficaces, porque hasta ahora resulta que hasta algunos poderes algunos poderes constitucionales locales tienen facultades soberanas absolutas. Hágame el favor que ahora no se puede impugnar algunas resoluciones porque hay facultades soberanas. Yo le preguntaría a Bobbio, a Zagrebelsky, a todos, si en algún país del mundo hay facultades soberanas absolutas, o a Luke dialogando a la distancia, si la soberanía es absoluta de un poder para siquiera tener objeto de un recurso previo. Fíjense ustedes a lo que estamos llegando, que a veces se desechan porque pues son facultades absolutas. Doctor Lascano, ¿estaremos regresando al absolutismo o de qué estaremos hablando con estas a veces resoluciones que nos sorprenden tanto, que niegan la posibilidad de un recurso sencillo y efectivo porque pues son facultades de esa naturaleza? Entonces, creo que es muy importante en la actualidad seguir dialogando con el tema del constitucionalismo y los derechos, porque el tema, el propio Montesquieu decía que ¿cuál es la función del constitucionalismo? Pues ir en contra del autoritarismo. O sea, es esa, así de simple. O sea, estamos hablando en esa etapa ya en el Renacimiento, cuando se habla que la función del constitucionalismo ir en contra del poder autoritario. O sea, así de simple. Podemos definir de mil maneras el constitucionalismo, pero pues se habla que pues ese constitucionalismo es lo opuesto
al despotismo, incluso hasta el despotismo ilustrado, porque puede haber iluminados, ¿no? Que digan, yo soy el cambio. Yo no sé si puede hacer tanta soberbia de decir que yo soy el cambio. No sé si recordarán ustedes, estimado auditorio que nos siga en línea, estimado doctor Lascano, cuando esa frase por allá en Francia, un monarca decía que él era el soberano y el poder y el cambio, el rey sol, ¿no? Que todo giraba en torno a eso. Yo. El Estado soy yo, el cambio soy yo, el poder soy yo. En pleno siglo XXI no podemos hacer esas frases. Claro, se dice de otra manera, de decir el cambio soy yo, el poder soy yo, y soy ilustrado, y por lo tanto, el constitucionalismo actualmente lo tenemos que desempolvar para ir en asuntos tangibles y reales, porque estamos viviendo afanes de concentración de poder, y eso no es bueno, porque terminan destruyendo el propio constitucionalismo. Si recordaremos a los inicios del constitucionalismo liberal, ¿cuál fue el gran problema? Y ustedes lo verán que eso no pasa actualmente, ¿eh? No se le pregunta al pueblo para justificar decisiones, eso no pasa. Se observa la Constitución, es a la que se sigue. Bueno, yo estoy pensando a lo mejor, como pensaría un constitucionalista, pero, Toña, por favor, estoy en una conferencia. Pero estamos en una situación que realmente nos preocupa, porque ese constitucionalismo lo tenemos que someter a debate de nueva cuenta porque puede destruir el constitucionalismo. Fíjense ustedes, porque someter a mayorías decisiones era el problema, y vuelvo a repetir, del constitucionalismo liberal de origen, cuando decía el asambleísmo y se preocupaban y decían, ¿qué tipo de constitucionalismo vamos a querer o qué tipo de constitución? Aquella que al día siguiente, dependiendo de una coyuntura política, esa mayoría va a cambiar la constitución, y así en un periodo de 3, de 6 años iban a tener constituciones. Ese fue el gran dilema del constitucionalismo de inicios del siglo XIX, donde decían, perdón, muevo mucho la mano y hasta cambio en la pantalla. Es la emoción y la energía. Es la emoción de estos temas que nos apasionan, que nos apasionan, donde nosotros tenemos que rescatar eso, porque la democracia contemporánea no puede estar fincada en esas reglas de mayorías o plebiscitarias, porque terminan destruyendo la Constitución, porque si la Constitución, decían, no es suprema, y cualquier mayoría transitoria o momentánea puede echarla abajo. O en lo que Santiago Nino también decía, que esa democracia, así entendida, como democracia o regla de mayorías, va a destruir la propia democracia. Y ese es el gran riesgo que estamos viendo en el mundo, cómo en ocasiones se legitiman decisiones en consultar mayorías, y lo que está en la Constitución, que es un coto vedado, es algo que no debe de tocarse, por afanes de una democracia malentendida, esa democracia plebiscitaria termina destruyendo la democracia constitucional, y ese coto vedado se toca por esas mayorías, como Garzón Valdés lo menciona atinadamente, o Ferraioli también, o sea, que habla del ámbito de lo no decidible, pero que se termina decidiendo. ¿Qué se termina decidiendo? Entonces, nosotros tenemos que pugnar por esos recursos que, aunque a veces no son tan sencillos, hacerlos valer para corregir políticas públicas, o que a golpe de sentencias, como ha pasado en Colombia, en Perú, a golpe de sentencias se les corrija la plana al poder político, pero desgraciadamente tenemos que esperar 4, 5, 6 o hasta 10 años, cuando llegue hasta el sistema interamericano, o a veces hasta más, para decir, sí, efectivamente, nos equivocamos, vamos a corregir el rumbo, pero a veces el daño ya se generó. Entonces, creo que es muy importante desde la teoría constitucional empezar a deliberar si en verdad
esas constituciones tan generosas que tenemos en América Latina, como la colombiana que ya mencionó el doctor Lascano, como la mexicana, como la peruana, como la boliviana, ecuatoriana, que son constituciones generosas en temas de derechos, pero que en la práctica, el propio Gargarella señala que al tener constituciones bastante generosas, no se terminan garantizándose por esos descuidos y esos olvidos. Muy interesante, doctor. Y fíjese que, mi querido amigo, que resulta que muchas decisiones que toma el Congreso, regresando al constitucionalismo clásico en el cual existía un sistema de pesos y contrapesos, pero resulta que muchas veces los nombramientos que realiza el Congreso son inatacables. En el estado de Chiapas se nombró a un funcionario público donde no se cumplió con los requisitos para ser electo. Se presentó un amparo, el juez de distrito declaró inconvencional porque el artículo 61 que establecía la causa de improcedencia no permitía el recurso sencillo y eficaz, como bien nos habías mencionado en el caso Castañeda Gutbal. Es decir, por lo menos que suba uno a la arena a discutir esa decisión, ¿no? Eso es lo importante. No estamos atacando el fondo del asunto, sino la posibilidad de revisión. Y llega a la Corte, y la Corte lo declara improcedente, diciendo, es que lo que diga el Congreso en esta situación es la última palabra y nadie la puede revisar. Inclusive en la reforma a la ley de amparo, también hubo un crecimiento de causas de improcedencia. Por ejemplo, resulta que la primera causa de improcedencia es que se prohíbe contra reformas y adiciones a la Constitución. Y yo me pregunto, dentro de estos derechos humanos que tenemos y que hemos mencionado, el arraigo político que la Corte había declarado antes de que estuviera en la Constitución, lo había declarado inconstitucional al resolver una acción de inconstitucionalidad del Estado de Chihuahua. Y lo que hicimos fue poner el arraigo penal en la Constitución. Y esto de establecer la prisión preventiva oficiosa, donde los jueces se vuelven seres inanimados, solo la boca de la ley, donde no se le da la oportunidad de establecer principios de razonabilidad ni proporcionalidad, y simplemente por el delito que se le imputa, la persona estará privada de su libertad, como dice los filósofos, como una pena anticipada. En este sentido, sí, lo que has manifestado, mi querido doctor, nos lleva a veces a la frustración de ni siquiera tener el acceso a la justicia plenamente, y que todavía a estas alturas del partido, donde México nació el juicio de amparo, todavía no hemos podido rebasar esos formalismos, esos argumentos de autoridad que lo que hacen es aniquilar los derechos de las personas. No sé cuál sería tu perspectiva. Sí, indudablemente. En el sentido teórico creo que está superado, pero desgraciadamente en el día a día en nuestro país hay unas resistencias terribles. Fioravanti dice que una de las características del constitucionalismo pues, es estar siempre presente ante las resistencias. Y en el caso de nuestro país no es la excepción. Incluso no solamente esas atentan al acceso a la justicia, sino contra el principio de progresividad, que normativamente en nuestra Constitución está. Es decir, habla que los derechos humanos observarán varios principios, y entre esos es el principio de progresividad. Es decir, si la presunción de inocencia ya estaba reconocida en la Convención Americana previamente incorporada en los años 80 al ordenamiento constitucional mexicano y con un rango superior, o sea, la presunción de inocencia, y no solamente en la Corte Interamericana, digo, en la Convención, sino en la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación al arraigo, el recurso sensible y efectivo, desde
el caso Rodríguez contra Honduras y otros tantos en el sistema interamericano. Es lo de llamar tanto la atención en nuestro país, y disculpe que lo mencione, pero estamos viendo una época regresiva en materia de derechos humanos, porque normativamente, para quedar bien con las organizaciones internacionales y sobre todo en el tema económico, pues se hace la reforma en 2011, previamente en los años 90 se crean las defensorías de derechos humanos, México acepta la competencia de la Corte en el año 98, más tarde en salir un tratado cuando lo aceptan y lo ratifican y lo hacen parte del ordenamiento, pero en la práctica estamos viendo resoluciones de los órganos jurisdiccionales regresivos que atentan contra toda lógica teórica y constitucional e incluso de derecho positivo interamericano, y lo digo con todas sus letras, de derecho positivo interamericano, porque es normas vigentes para nuestro país, es decir, y son resoluciones vinculantes para el ordenamiento mexicano. Entonces, estamos hablando que nuestros órganos jurisdiccionales locales, incluyendo en ciertas ocasiones nuestra propia Corte, nos dan resoluciones de sorpresa y de admiración que ya está superado en el sistema interamericano y de la noche a la mañana vemos resoluciones regresivas de los propios órganos jurisdiccionales y a veces de los constituyentes locales, donde dan al traste la vanguardia jurisprudencial y normativa interamericana, pero que, vuelvo a repetir, no es propiamente interamericana, sino también nacional, porque México es parte del sistema y completamente. Si bien es cierto, se reservó algunos contenidos de tratados internacionales, pero no se reservó el tema, y es vigente para nuestro país, el 25, el 8 de la Corte Interamericana, todo el acceso a la justicia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de la propia declaración, que también tiene relevancia jurídica para los estados mexicanos, como el caso de Jalisco, que la hacen suya. El acceso a la justicia no solamente está en la Corte, en la Convención Americana, sino también en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y que México los ha ratificado. Entonces, es de llamar mucha la atención que nuestros jueces, incluyendo la Corte, le haga el trabajo a los grupos políticos en nuestro país y sin necesidad de modificar la Constitución, con resoluciones que nuestro concepto transgreden el propio ordenamiento constitucional y que tarde que temprano van a caer en el sistema interamericano, yo lo creo y lo deseo que así sea, porque son ejemplos regresivos que atentan contra la propia Constitución, porque ellos dicen, y en esa resolución de vergüenza, la de las restricciones, que si hay una restricción en la Constitución y hay una sentencia o hay un tratado más generoso, aunque esté ratificado por el ordenamiento mexicano, no se incorpora. Yo digo que esas son resoluciones de vergüenza porque atentan contra el propio constituyente nacional. No es que atente contra el constituyente, se les olvida, y disculpen la expresión, a nuestros jueces mexicanos, no todos, porque hay personas muy doctas, capaces, y que mis respetos, porque he visto resoluciones en diversas materias de ordenamiento de los jueces locales y algunos nacionales, y no solamente recientes, sino de hace algunos años, desde cuando realizaba mi tesis doctoral, algunos jueces mexicanos fabulosos, a pesar de todas estas restricciones, hacen trabajos de control de convencionalidad y de respeto a los derechos, fabuloso, pero hay otras resoluciones como esta que citaba, que están yendo a contracorriente, regresando al viejo legalismo, lo decía el doctor Lascano, donde los jueces se convierten en la boca muda de la ley, donde la ley es la madre de todas las fuentes. Cuando eso es superado, ahora es la Constitución, ahora son los tratados internacionales. Es decir, la ley, pues sí hay que observar el imperio de la ley como un primer acercamiento, pero cuando esa ley va en contra del objeto y fin de la propia Constitución o de un tratado internacional, toda autoridad en todos sus niveles debe de velar que eso no pase. Y basta ver la sentencia Cabrera García,
la sentencia Radilla Pacheco, Almonacid Arellano y otras tantas que son ya multicitadas, pero tenemos que volver a desempolvarlas para que nuestros operadores jurídicos actualmente corrijan ese rumbo, en mi concepto regresivo, que se están volviendo al paleopositivismo jurídico, es decir, a la boca muda del juez, donde solo aplica sus códigos y nada más. Entonces, ¿para qué ratificar tratados? Entonces, ¿para qué tener este artículo primero? ¿Para qué hacer toda esa construcción constitucional si la vamos a pisotear? Ese es el gran problema que estamos viendo en nuestro país, estimado auditorio que nos sigue, doctor Lascano. Entonces, ¿para qué hacen? Dice Guastini, entonces, ¿para qué aplicar esos principios constitucionales o esas frases sacramentales tan bonitas si no se va a permitir a los operadores jurídicos hacerla? O ellos no lo van a hacer. Entonces, ¿para qué? Quitémosla de la Constitución, quitémosla. Pues, si no nos va a servir para nada. ¿Para qué poner la placa de, no recuerdo literalmente, de lo que dice José María Morelos y Pavón en los juzgados de distrito para proteger a las personas que encuentren cobijo en sus derechos, si no hemos abarcado todavía esa gran eficacia que se requiere en este país y en toda Latinoamérica, que es una tierra de desigualdades? Bueno, saludamos a Kinus Kius de Molina, saludos. Andrea Mena, saludos. Gracias por sus comentarios. Nos encontramos en la parte final del programa. Se nos ha ido demasiado rápido, muy interesante, muy observaciones muy reflexivas que van despertando, incitando a casos y a situaciones que tenemos en la memoria, los que aspiramos a que un día esos derechos humanos que están plasmados en la Constitución tengan la eficacia, porque, por ejemplo, a mí me llama la atención que siempre que tengo la oportunidad de viajar a Latinoamérica, alguien se levanta y dice, México, la tierra del amparo, México, la primera constitución que previó derechos sociales, económicos y culturales para ellos, antes de la de Weimar, etc. Y regresa uno y dice, bueno, ¿qué nos pasó? Yo digo que tuvimos una generación en el siglo XIX de los grandes hombres, grandes pensadores mexicanos, y que las generaciones subsiguientes no hemos estado a la altura de esos grandes hombres. Hay que reconocerlo de una u otra manera. ¿Cómo pudiéramos, mi querido amigo doctor José de Jesús Martínez Ramírez, cómo pudiéramos concluir en este viernes de derechos humanos y el constitucionalismo? ¿Cuáles serían sus conclusiones en esta charla? Pues yo creo, tenemos que desde la academia hacer e impulsar la enseñanza del derecho desde esta perspectiva, la enseñanza ya no excesivamente formalista y acrítica, sino tenemos que saltar una enseñanza en un sentido de construcción crítico, de reflexión, de análisis, con un derecho abierto a todos los intérpretes, como Haber lo decía, ¿no? Sobre todo un constitucionalismo abierto a los intérpretes y no el monopolio con ciertos dioses del Olimpo. Tenemos que deliberar, debatir, reflexionar, abrirse a la discusión, pero sobre todo luchar por la efectividad de nuestras constituciones, que no sean constituciones de papel, esa frase utilizada por Guastini, que no sean constituciones de papel. ¿Y cómo no van a ser constituciones de papel en la medida que nosotros hagamos uso de esos principios constitucionales que, aunque estén abstractos, indeterminados, pero al fin y al cabo están en la Constitución, tenemos que hacerla valer en la justicia ordinaria, en la justicia federal o hasta interamericana, y a veces tiene que ser a golpe de sentencia, y no importa que se tarden 4 o 5 años, más vale tarde que nunca. Esto no podemos dejarlo así. Tenemos que ser conscientes que hay resistencia, si es normal, porque pues es la lucha histórica del constitucionalismo en contra de las resistencias del poder,
que no quiere que se le ate de manos, el poder se resiste, el poder siempre va a querer extralimitarse. Y cerrar con esto que nos decía en el federalista Madison, ¿no? Si nosotros no somos ángeles, las personas, necesitamos, como Hobbes decía, ¿no? Que cedamos parte de nuestros derechos porque no son absolutos, para que se dé el orden y acabar el estado de naturaleza, pero obviamente el poder político tampoco está integrado por ángeles. Entonces, ahora, desde el constitucionalismo original o primigenio, el constitucionalismo liberal, el constitucionalismo transformado después de la Segunda Guerra Mundial, el constitucionalismo supranacional que estamos viviendo ahora con todas estas resistencias, obviamente la lucha es y seguirá siendo los excesos y el autoritarismo del poder. Entonces, tenemos que desde la academia, desde la organización social, desde la postulancia, hacer valer en un asunto, por más modesto que sea, hacer valer todo esto y esperemos que a golpe de sentencias hacer un efecto irradiador y pedagógico, porque a veces basta una resolución para transformar todo un sistema de justicia. Y ya lo hemos visto, ¿no? El caso Marbury versus Madison, que transformó el sistema de justicia constitucional norteamericana, o el caso del juez Edward Cook, de Botkin en Inglaterra, o el caso en México, Rosendo Radilla. Es decir, que a veces basta un solo caso para transformar. Entonces, esa es la invitación, estimado doctor, estimado auditorio, reflexionar desde la teoría, desde la filosofía, para aterrizarlo en temas tangibles y hacer valer lo que está en la Constitución para que no quede en tema como constituciones de papel y nada más. Sí, muchas gracias. La verdad ha sido una charla muy amena. Yo recuerdo que estuve en la Feria del Libro que organiza de una otra forma la Universidad de Guadalajara, invitado generosamente por ti. Y yo decía que si le quitábamos el papel y la tinta a la Constitución, ¿qué quedaba? Si no queda en la cultura de los seres humanos. Queremos agradecerte sinceramente y como siempre reconocer tu honestidad académica, científica para expresar estos razonamientos que tienen que buscar el efecto de la práctica de la vida cotidiana. Doctor José de Jesús Becerra Ramírez, ha sido un honor tenerte en Viernes de Derechos Humanos. Te agradecemos mucho a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del CECOSICE, de nuestra hermana Universidad de Guadalajara. Mandamos un abrazo y nos dicen, qué tema tan apasionante. Ojalá pudiera el doctor participar con otro tema en otra ponencia, así que vamos a seguir tratando de convocarte para que estés con nosotros. El próximo viernes de Derechos Humanos, Viernes de Derechos Humanos, tenemos la participación del doctor Hugo Carrasco Iriarte, que nos hablará de la justicia administrativa y los derechos humanos. Doctor, ha sido un honor y nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto y gracias y saludos a todas y a todos. Un abrazo. Hasta luego.